una actividad, digamos, internacional con unos invitados interesantes en CEDICE también. Alicia ha sido profesora de Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, también ha estado en la Universidad Alejandro de Humboldt, en el CIDEC, que es el Centro Internacional de Educación Continua, y de la Universidad José Antonio Páez, UJAC. Alicia actualmente conduce el programa Mesa de Análisis de Fede Cámaras Radio, y bueno, es también consultora y asesora de empresas, de organizaciones sin fines de lucro, es conferencista, articulista y permanentemente se encuentra desarrollando su línea de investigación, bueno, en la que trata un poco de explicarnos su visión, en la conjugación de habilitadores para la iniciativa emprendedora, la empresarialidad y cómo estos nichos productivos privados se ven afectados e impactados por el tipo de políticas públicas y el nivel de las instituciones. Es un asunto pedagógico para el cual Alicia, ha sido como una especie de misión de vida para ella, estar investigando constantemente sobre estos temas, y precisamente sobre estos temas de empresarialidad y políticas públicas se trata la presentación de Alicia. Bueno, Alicia, te dejo para que nos comentes un poco, para que nos comentes y desarrolles tu presentación. Muchísimas gracias, Moisés, por esa presentación. De verdad que creo que está un poco extensa porque yo resumo mi vida laboral en apasionada de enseñar el tema de economía y de trabajar en lo que es la parte del impacto económico de las leyes y de hacer la interrelación entre aquel concepto de políticas públicas, política y economía. Siempre se ve la política y la economía como muy separada, y parte de ese apostolado que decías tú es de alguna manera enseñar análisis económico del impacto de políticas públicas. Y en esta tarde en particular quiero hablarles de eso, análisis económico de las empresas y su entorno. Ya va, yo voy a cerrar acá un momento esto que me perturba. Ajá. Algo que no colocaste en mi síntesis curricular y que he estado haciendo en los últimos tiempos y quiero comentárselos aquí porque hay una cantidad de mujeres visto en los participantes y es un tema también apasionante, es que he estado trabajando con un grupo de mujeres para el empoderamiento económico de la mujer en una iniciativa que se llama Book Leader Woman. Es que es precisamente eso, ellos estamos haciendo ahí una cantidad de actividades y estoy apoyando en la parte de análisis de entorno, el análisis del entorno económico a esta formación de mujeres para el empoderamiento económico. Y también estoy en otra iniciativa que se llama Tributos a tu alcance. En Tributos a tu alcance estamos conectando la parte tributaria con todo lo que es el análisis de impacto. Entonces también estoy en esas dos cosas, además de mi trabajo en mi casa, se dice como investigadora, porque somos eso, un centro de divulgación del conocimiento económico, y creemos que bajo esa premisa de la doctrina que enseñamos, podemos construir una sociedad libre, una sociedad responsable. Ajá, entonces empecemos. Voy a hablarles de análisis económico de la empresa y de su entorno. Quizás ustedes cuando vieron el título se imaginaron de que yo iba a hablar de una serie de indicadores financieros que por lo general se colocan en las empresas. A lo mejor los nombres, porque claro, es parte de lo que es la cuantificación del cálculo económico que debe haber dentro de toda empresa. Pero el enfoque que le voy a dar a estos minutos que voy a conversar con ustedes es un poco diferente, porque voy a enfocar el análisis económico de la empresa y su entorno a lo que es la parte de la institucionalidad, a lo que es la parte del empresario como tal, y a lo que es todo el tema de la formalidad y hacer un futuro de políticas públicas para garantizar que ese elemento tan importante que se llama empresa se mantenga, sea sustentable en el tiempo y genere, una palabra que a mí me gusta mucho y que aunque los seres humanos no nacemos con ella, sino que la creamos, es que genere riqueza. Entonces pasemos a ver, ¿de qué les quiero hablar? Les quiero hablar de lo que significa la empresa, lo que significa la empresarialidad, lo que es el emprendedor. A mí me preocupa mucho el tema de la forma como se viene usando la palabra emprendedor,
que no es peyorativa, pero que sí es desde mi perspectiva, ha sido una forma como de frenar crecimiento económico, todo lo que ha sido la manera como se apoya el ecosistema emprendedor. Pero bueno, vamos a hablar también del emprendedor, porque el emprendedor dentro de toda economía tiene una función importante y sobre todo desde la escuela de pensamiento que a nosotros desde CEDICE nos gusta y promovemos, que es la escuela de pensamiento de la economía austriaca. Y finalmente vamos a hacer en esta primera parte, vamos a hacer algunas conexiones con lo que es el empresario. Yo soy de las que creo firmemente que el pilar de toda economía, que el pilar de todo crecimiento económico, el pilar de todo desarrollo económico está en el empresario. Y aunque lo que es la mayoría de las escuelas de pensamiento no consideran dentro de sus modelos de análisis como punto elemental al empresario, yo pienso que es el empresario, que es desde el empresario y desde la empresarialidad de parte todo lo que puede ser el estudio, el análisis y las estructuras económicas en las sociedades. Pero ese empresario tiene un marco institucional que define a su empresa y que ese marco institucional puede estar dentro de una formalidad o una informalidad y eso va a generar unos resultados. Y finalmente voy a hacer con ustedes unas pinceladas de la Venezuela de hoy y de qué me gustaría a mí que se hiciera como políticas públicas con los empresarios. Entonces, bueno, estoy pendiente, si se va por favor la conexión, me hacen allí señas, porque bueno, queremos que funcione mejor todo el tema de la conexión, pero tengo acá dos dispositivos, por si falla uno, colocar el otro. Vamos bien entonces. ¿Qué es la empresa? O sea, nosotros, yo suelo decir mucho que en economía uno de los conceptos menos entendidos es el concepto de precio. Todos hablamos de precio en todo momento y el precio para acá, el precio para allá, el precio se determina en el mercado, pero el concepto de precio los concebimos de manera diferente de acuerdo a nuestras valoraciones subjetivas. Yo creo que con la empresa pasa lo mismo. O sea, ¿qué es la empresa? O sea, la empresa la podemos nosotros definir como un sistema orgánico capaz de generar un bien o servicio para satisfacer una necesidad. Esa necesidad la alerta, la identifica en un primer momento una persona que nosotros catalogamos como emprendedor. Y ese emprendedor no es más que es el que está alerta, el que es perspicaz, el que es capaz de asociar ideas e innovar y crear, o sea, crear soluciones que otras personas no miran o crear soluciones que salen de la nada. Entonces, ustedes han visto de repente que están hablando con algunas personas, con alguien que tiene un espíritu emprendedor un poco más desarrollado, y ustedes están hablando de lo humano y de lo divino, y de repente esta persona viene y les dice, mira, allí hay una oportunidad porque alguien está necesitando que con eso que tú estás interrelacionando, solucionar o generar un bien y servicio que le va a solucionar sus problemas o le va a satisfacer una necesidad. Pues ese es el emprendedor. El emprendedor es esa persona que es capaz de mirar más allá en la forma como satisfacer los fines de las personas. Uno de los académicos que mejor estudia todo el tema de la empresarialidad y que a mí me gusta mucho es Israel Kirzner. Israel Kirzner, que es economista de la escuela austriaca también, él señala, o sea, una forma de visibilizar esa perspicacia, esta alerta, es que él dice que, bueno, de repente una persona normal, que no tiene poco desarrollado ese tema de la empresarialidad, pasa por una orilla de playa y ve una cantidad de conchas marinas y esa cantidad de conchas marinas no significan absolutamente nada. Pero el que tiene el alerta
pasa por esa playa y ve esa cantidad de conchas marinas y es capaz de descubrirle una utilidad para satisfacer una necesidad. Entonces, esa es el alerta, la perspicacia, la capacidad de asociar y de innovar para crear soluciones en donde otros no lo ven. Y esas soluciones la integra de manera orgánica, como señalé, dentro de la construcción de una empresa. Y la construcción de esa empresa la hace desarrollando este tema de la empresarialidad. Y en pocas palabras, la empresarialidad no es más que la capacidad de hacer y sostener empresas. A mí me llama mucho, o sea, me llamaba mucho la atención cuando estudiaba que cuando se hablaba del tema de Colón, eh, Colón hablaba y siempre iba a pedirle a la reina los recursos para su empresa. ¿Y cuál era la empresa de Cristóbal Colón? Crear un sistema que le permitiera cruzar el mar y descubrir unas nuevas tierras, porque él tenía el alerta, la perspicacia y la innovación de las ideas de que detrás de esas nuevas tierras, detrás de ese viaje había unas nuevas tierras que eran capaces de crearle, de aportarle riqueza. Y bueno, él hablaba siempre de la empresa que significaba partir a crear de cero. Y el empresario, o sea, nosotros tenemos acá tres palabras que se parecen mucho, que a la hora de la verdad no son exactamente igual, pero que crean un sistema para generar bienes y servicios que son valorados por la sociedad y que son capaces de crear riqueza y que generan un circuito de intercambio y sobre ese circuito de intercambio ustedes y nosotros y yo puedo satisfacer mis necesidades más valoradas. Entonces, y en el medio de estos tres hay otra persona que es efectivamente este empresario que, como ya les dije, este empresario observa la existencia de oportunidades para poder vender productos a un mayor precio del que se adquiere. Por lo general, eso se ve como malo. Por lo general, se etiqueta al empresario que solamente intermedia, porque esta es parte de una intermediación, como especulador, pero no, es simplemente la forma de procesar la información que le permite a él poder comprar productos a un precio menor y venderlos a un precio mayor, bajo la certeza de que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque identificó, fue hasta un lugar, tiene la información que otros no tienen y sobre la base de esa información puede crear esa oportunidad de negociación. Un segundo elemento importante que caracteriza a ese empresario es que es el que tiende a mantener el equilibrio entre comprar a un precio atractivo a los vendedores y poder vender a un precio atractivo a los compradores. O sea, él hace esta forma de equilibrio para que eso, y eso lo desarrolla muy bien cuando explica Von Baber todo lo que es el proceso de formación de precios, que él va viendo cómo esos pares marginales tienden a, bajo la premisa de la competencia, a crear un equilibrio que permite que el precio al que está pagando, al que está vendiendo, valga la redundancia, el vendedor, sea atractivo al precio al que está vendiendo, al que quiere comprar el comprador. Entonces, haya ese intercambio de información suficiente para que ellos dos, o sea, para tener esa percepción de ganar-ganar, porque recordemos que todo intercambio libre y voluntario es hecho bajo la premisa de que tanto el comprador como el vendedor ganan. Y por último, el empresario es el que
tiene un papel importante en mantener la competitividad. ¿Y qué hace la competitividad? La competitividad hace que nosotros, los ciudadanos, los consumidores, podamos acceder a bienes y servicios de buena calidad, a bienes y servicios a un precio que estamos dispuestos a pagar, o podemos decir un buen precio, y que haya muchas oportunidades para nosotros elegir. Y esos son tres elementos que toda sociedad que pretenda que sus ciudadanos tengan mejor calidad de vida deben cuidar. Entonces, y si deben cuidar, y esto está de la mano del empresario, entonces hay que velar porque el empresario pueda tener las oportunidades o pueda tener el apoyo institucional suficiente para cumplir con su papel de mantener la competitividad. Y esa competitividad, como les dije, es la que brinda la oportunidad de que haya muchos bienes y servicios para poder elegir, de que el precio sea un precio accesible y razonable, y que nosotros podamos acceder a bienes y servicios de calidad. Porque en un mundo en donde no hay competencia, es un mundo en el que nosotros perdemos nuestra libertad, es un mundo en donde no tenemos la posibilidad de acceder a bienes de calidad, y finalmente es un mundo en donde tenemos que pagar los precios muy caros. Y si hay alguna asociación de lo que estoy diciendo, lo que está pasando en Venezuela, es precisamente por eso, porque nosotros hemos vivido en un sistema político que ha procurado por todos los medios mermar la competitividad de las empresas, mermar la competitividad de los individuos y someterlos a un régimen de limitación de sus capacidades. Entonces, por eso les digo que el análisis económico de toda sociedad empieza en esta parte del empresario. O sea, el empresario que observa la existencia de oportunidades, el empresario que con sus productos y con sus procesos procura de que haya equilibrio entre los precios a los cuales se compra y a los cuales se vende, y el empresario que tiene un papel importante en mantener la competitividad, y entendiendo la competitividad como estas tres cosas que ya le he dicho: posibilidad de acceso a bienes de calidad, precios competitivos y libertad para elegir. Pero estos empresarios, ay, se pegó la común. Se me ha pegado la, ok, ya pasó. Estos empresarios desarrollan dentro de sus empresas empresarialidad, y esa empresarialidad la desarrollan, o es lo que nosotros solemos conocer como función empresarial. ¿Qué mueve la empresa? La función empresarial. Y hoy en día a lo mejor eso se tiene muchos nombres, con las formas de emprendimientos nuevas, cuando hablamos de empresas colaborativas, cuando hablamos de empresas tecnológicas, pero en esencia, a pesar de que nosotros coloquemos nombres diferentes, en esencia la función empresarial tiene estos tres elementos que creo que de alguna manera ya los he tocado, que son la perspicacia, la idea y la creatividad que tiene el empresario para poder sostener su empresa, la inversión y la asunción del riesgo, y la capacidad de generar ese proyecto, ese emprendimiento, esa empresa, para llevarla adelante, y llevarla adelante a pesar del contexto, del entorno y del sistema de políticas públicas que esté incidiendo de manera directa en la manera como se hacen los negocios. Y bueno, lamentablemente acá en Venezuela esa forma de hacer los negocios es bastante costosa, es una forma que inhibe de entrada a los incentivos para la empresarialidad, porque, bueno, toda la empresarialidad que ya yo les he comentado
está condicionado por esto que llamamos un marco institucional. ¿Y qué es el marco institucional? No es más que el marco de normas y de reglas del juego en donde le corresponde a ese empresario funcionar. En el caso de Venezuela, por ejemplo, tenemos una estadística del Banco Mundial expresada en las encuestas empresariales que se llevan desde el Banco Mundial, que nos dice que semanalmente una empresa formalmente establecida tiene que gastar 911 horas, sí, algo así, o sea, es un número bastante grande, no sé si es no recuerdo si es 900 o 91 horas a la semana para poder cumplir con ese marco institucional que implica toda la normativa legal del país, o sea, de la Venezuela. Y la proporción de empresas y de emprendedores que tengamos nosotros dentro de nuestra sociedad va a depender de qué, de los incentivos. Y cada vez que yo enseño economía, me gusta hablar muchísimo, muchísimo de este tema de los incentivos. Incluso ayer cuando escuchaba a la profesora Maristela, me llamó mucho la atención el tema de la conexión que hay dentro de la neuroeconomía con toda la parte de las emociones y al final esas emociones ¿a qué responden? A incentivos. O sea, y esos incentivos es lo que hacen que tú te puedas de repente inhibir o puedas actuar de una manera muchísimo más arriesgada. Entonces, estemos claros que los marcos institucionales, entendidos como el conjunto de normas y de reglas del juego, determinan la manera como los empresarios asumen esta función empresarial de inversión y asunción de riesgo y la forma como se llevan adelante los negocios, y que ese marco institucional tiene una fuente primaria de realización que las políticas públicas que se generan desde los gobiernos. Y muchas políticas públicas se generan bajo la falsa premisa, y hago énfasis acá, bajo la falsa premisa de que de que el Estado genera soluciones más eficientes que las que pueden estar generando los privados. Porque una cosa que también me llama mucho la atención es que en las empresas que tienen siempre la característica de ser privadas, hay una conexión directa entre el empresario, la generación de beneficios y la forma como lo gerencia. ¿Por qué? Porque esa manera como se gerencia es garantizar el más eficiente de los recursos de los cuales dispone ese empresario. Pero el uso más eficiente también es por este marco institucional que, por ejemplo, en el caso Bueno, en estos momentos nuestra ponente está presentando fallas técnicas. En breves minutos vamos a estar resolviendo y los mantendremos al tanto. Bienvenida otra vez, señora Alicia. Activa el micrófono para que la podamos escuchar. es que no había visto
Está ahora sí. Pero me pueden... ¿Me están oyendo? ¿Hola? Sí, la estamos escuchando. Recuerda mantener el micrófono activado para que podamos escuchar. Ok. Hablaba antes de que se cayera el internet y tuviera que cambiar del dispositivo. Les hablaba de que... ay, ahora se pegó esto, padre. Del tema de la estructura de incentivos, pero más que esa estructura de incentivos, les decía que esa estructura de incentivos estaba determinada por la forma que se constituían las leyes en los países. Y las láminas que les siguen es esta que tengo acá, en donde lamentablemente Venezuela está dentro del índice que prepara, se dice, en conjunto con la Red Liberal de América Latina y otros institutos y otros tanques de pensamientos que hacen seguimiento a las estadísticas mundiales, Venezuela se encuentra en el puesto 181 de 187 países. Cabe recordar de que este índice de calidad institucional divide dos grandes categorías. Una categoría de todo lo que tiene que ver con la institucionalidad económica, y dentro de esa institucionalidad económica está el acceso a los mercados, el acceso a los medios de financiamiento, y una parte que tiene que ver con la institucionalidad política, y esa institucionalidad política viene de la mano de la división de poderes, el respeto el respeto al Estado de Derecho y el respeto al Estado de Derecho y todo lo que es el marco normativo de protección a los derechos de propiedad. Entonces, ese índice es que también viene de compilar y reprocesar todo lo que son los índices, otros índices que se preparan, como el índice de hacer negocio, el índice de libertad económica, el índice bueno, sí, básicamente el índice de democracia. Todos esos se reprocesan en estos indicadores que les señalo. Y bueno, lamentablemente Venezuela ha sufrido un deterioro en los últimos 20 años hasta posicionarse en el puesto 181 de 187 países. ¿Y cuáles son algunos elementos que han hecho que que Venezuela esté al final de este marco, de este índice de calidad institucional? Aquí se los muestro. Entonces podemos ver primero todo lo que es el estado de las normas, o sea, leyes que afectan a la empresa. Bueno, señora Alicia, no podemos ver la presentación. Ajá. Ay, Recuerde entonces, darle ¿qué a pasó? habilitar pantalla. Abajito. Espera un segundo. Okay. Igual, mientras tanto, nos pueden Lo dejar pongo sus acá. preguntas que se van a responder al final. Ya va, dame un minuto porque algo hice acá que me salí completo. No hallo Okay. el menú. Ok, ya va. Ok. Maximizo acá. Ajá, compartir pantalla. Sí. Le digo compartir. Ahora sí estamos otra vez en el compartir la pantalla. Sí. Ahora sí, estamos otra vez. Sí. Ok. Estaba en... Ahora sí. Pero Perfecto. abrieron los micrófonos, abrieron algunas personas los micrófonos y se escucha un ruido bastante grande. No sé si es... Ahora sí. Ok. Ajá, les decía que ese marco institucional que está determinando los resultados y la forma como dentro de las empresas se toman las decisiones,
tiene que ver primero con esas normativas legales que afectan. Esas normativas están contenidas en el régimen tributario, dentro de las fiscalizaciones, los impuestos municipales, leyes tan perjudiciales como la ley la ley de precios justos. También determina el marco institucional de las empresas, la disponibilidad de servicios públicos, el acceso a la tecnología. Este Estado de Derecho, ¿se acuerdan que al principio yo les dije que una de las cosas que a mí me gustaba mucho era procurar vincular el tema de la política con la economía? Y bueno, cuando hablamos de Estado de Derecho, pareciera que estuviéramos hablando más que todo de derecho y de política, pero resulta que el Estado de Derecho, en el momento en que la libertad, la separación de poderes y garantiza el cumplimiento de las funciones de lo público, está mejorando o empeorando la forma como nosotros respetamos o no respetamos las leyes. Y allí es el tema de que si respetamos o no, o sea, la valoración moral de que respetamos las leyes porque nos resulta costosa o no las respetamos porque realmente no vemos que tenga sentido respetarlas. Eh, Bueno, evidentemente el internet de nuestra ponente, Alicia Sepúlveda, está presentando fallas técnicas, entonces vamos a darle unos minutos, esperen pacientemente y mientras pueden colocarnos sus preguntas en los comentarios para que ella las responda al final de la ponencia. Efectivamente, Camila, y también les quería hacer la invitación a que nos pudieran acompañar en las redes sociales mediante la etiqueta o el hashtag Economaratón y nos puedan dejar por allí también sus comentarios y sus prints y sus mensajes con respecto a la actividad. Bueno, estamos esperando a que Elisa pueda entrar. Bienvenida de vuelta, profesora Alicia. Recuerda activar su micrófono y compartirnos la pantalla para poder ver la presentación. ¿Nos escucha? Sí, les escucho. Ok. Recuerda darle a compartir presentación para que podamos verlo. Sí, eso que tengo dos dispositivos, pero estaba con el otro y bueno, nada. Estaba acá hablando del costo de la legalidad que muy bien estudia el profesor Enrique Jersey, quien dice que bueno, la legalidad tiene un costo y que es la cantidad de tiempo necesario y de la información que requerimos nosotros buscar para cumplir con las leyes. Y que dependiendo de ese costo, nosotros vamos a tener el incentivo a cumplirlas o no cumplirlas. Y que precisamente algo importante que siempre nos exige y que genera mayor confianza dentro del entorno de la empresa, que es la formalidad, depende de la reducción del costo de la legalidad. Entonces, el costo de la legalidad viene de la mano de la cantidad de tiempo necesaria para cumplir o no cumplir. Muchas veces los diseñadores o las personas encargadas de promulgar las leyes, básicamente los abogados andan por un lado, los economistas andamos por el otro lado y no se hace un análisis costo-beneficio de esas leyes lo suficientemente contundente como para medir a priori cuál es el costo en tiempo e información que me va a generar un nuevo instrumento jurídico. Y ese costo
Si es bajo, por supuesto, puede generar mayores incentivos a producir y a ser formal, pero si es muy alto, va a tener un efecto contrario. Entonces, cuando nosotros en los países hablamos de tener mayor formalización o mayor formalidad en las empresas, estamos hablando en un proceso de políticas públicas que permita reducir el costo de la legalidad. Y ese costo de la legalidad, en los últimos tiempos, acá en Venezuela, ha sido muy alto y hemos observado cómo ha habido un desplazamiento de lo que son empresas formales, incluso empresas que les cuesta mucho, empresarios que les cuesta mucho tomar la decisión entre prevalecer, seguir funcionando, cerrar o cumplir con los impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos terminan siendo tan altos y tan costosos que descapitalizan a la empresa, y al descapitalizarla tú pasas de tener problemas de flujos de caja a tener un problema de flujos de capitales que no te permiten reponer tus ingresos de manera suficiente para poder seguir produciendo. Entonces, y eso va de la mano del costo de la legalidad. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis de la empresa y su entorno, uno de los primeros elementos que vemos es el de la legalidad. Y fíjense ustedes, un caso interesante, que acá en Venezuela se requiere para que una empresa pueda ser formal algo así como 291 días, o sea, casi un año. Y en otros países con mayor libertad económica, tú puedes hacer ese proceso de registro y formalización de empresas en 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque los gobiernos, los hacedores de políticas públicas, han entendido que la base de la legalidad genera mayor oportunidad de creación de riqueza y mayor confianza. ¿Cómo está la Venezuela de hoy? Y que es esa Venezuela que se expresa desde la empresarialidad. Hemos visto las declaraciones, por ejemplo, de Consecomercio y de Conindustria, que hablan de paralización de los comercios en más de un 30%, y de empresas que no, más de un 80% de empresas que no van a tener la posibilidad de seguir funcionando. Hablamos de una destrucción de los medios de intercambio, del sistema monetario, que nos señalan que, bueno, el bolívar, yo creo que eso es como de perogrullo decirlo, pero uno siempre hace énfasis en eso, que el bolívar como medio de intercambio legal, formal, como moneda de curso legal, perdió esa función, porque ahorita, de acuerdo a los datos que hacía Ecoanalítica para febrero, más del 64% de las transacciones se hacían en divisas, y bueno, tenemos un problema de hiperinflación que va de la mano de este problema monetario, que de acuerdo al cálculo del Observatorio de Gasto Público de Servicio de Libertad, adquirir una canasta de Levry, que es una canasta de aproximadamente 8 productos que te pueden llevar a tu casa, cuesta más de 38 millones de dólares, que al momento del cálculo eran algo así como 38 millones de bolívares, que al momento del cálculo eran algo así como $80. Son 8 productos nada más. Pero desde la perspectiva de esto que les acabo yo de decir, de construir, de no quedarnos solamente en esta evaluación, cuáles pueden ser las soluciones. Entonces yo hablo de soluciones y propuestas para mejorar el entorno, que pasan por hacer un sector público mínimo, lo más eficiente y transparente posible. Que la esencia del gobierno es lograr la estabilidad. El gobierno no tiene por qué ser empresario, ahí siempre soy enfática, y esa estabilidad de los ciudadanos es la que va a poder permitir la existencia, la prosperidad y mejor calidad de vida, que debemos enfocarnos en el desarrollo de la tecnología y de la capacidad de innovación, y esa capacidad de innovación, vuelvo al punto que va de la mano de la institucionalidad. Esto
que a mucha gente le suena hablar de política, pero es económico, de que sí debemos de pensar de que sin necesitados no hay posibilidad de que se implante el socialismo, y hay debe ser internalizado dentro de los ciudadanos. Incluso en estos días que hemos hablado mucho de que hay que enseñar economía a los niños desde que están en primaria. Bueno, en esa enseñanza es necesario internalizar que nada es gratis, o sea, que todo requiere un esfuerzo y que aunque el esfuerzo no lo esté haciendo yo de manera directa, alguien paga la cuenta. Y que cuando nosotros esperamos que sea el sector público, el gobierno que pague la cuenta, no nos estamos fijando que esa cuenta al final nos termina siendo más costosa. Y hablar siempre de economía de mercado e iniciativa privada, por eso que les he comentado y les he hecho énfasis del tema de la empresarialidad. Al final, yo creo que los empresarios de éxito jamás hablan de minimizar riesgos, sino de maximizar oportunidades, y que en un entorno empresarial tan adverso, como lo he resumido en estos tres elementos que les coloco acá, que tienen que ver con hiperinflación, que tienen que ver con unos altos niveles de tributación y que tienen que ver con que estamos cerrando negocios, al final los empresarios de éxito terminan hablando siempre de maximizar oportunidades y no de minimizar riesgos, porque como decía este señor que yo admiro bastante, que es Peter Drucker, los empresarios de éxito jamás hablan de minimizar riesgos, sino de maximizar oportunidades. Y esa maximización de oportunidades está en ese alerta, en esa perspicacia que le permite conectar todos los factores para generar bienes y servicios en todo momento. Entonces, estas son las cosas básicas de las que que quise dejarles a ustedes acá. Acá están mis datos de contacto y bueno, quedo abierta para todas las preguntas a las que haya lugar. Bueno, creo que quedamos mudos todos allí, Sí, no sé. necesito. Sí. Sí, Alicia. Mientras nos llegan sus preguntas, por favor, yo creo que ha sido una exposición bastante clara y la gente entiende muy bien el mensaje de la institucionalidad, de todo el tema de que con instituciones fuertes y con instituciones sólidas, digamos, tenemos un apalancador directo para generar mayor iniciativa privada, bien sea emprendimiento, bien sea empresas. Entendamos que el emprendimiento son los primeros años de una empresa, ya luego escalar es la empresa en sí y crecer, por supuesto, y que un habilitador importantísimo para esto es la libertad. Yo creo que sin la libertad no puede existir nada de esto. Y Alicia, en otras oportunidades siempre hemos hablado de la serendipia, que forma parte como de los valores o de algo que viene intrínseco en el empresario. Cuéntanos un poco de esto. Sí, de hecho es así que se define, o sea, la serendipidad. O sea, nunca me he aprendido a pronunciarla bien, pero es una esencia porque es esa capacidad que tiene el empresario de convertir algo en oportunidad y de darle un reconocimiento o identificar esa situación como como posibilidad de crear un negocio. O sea, era lo que les decía con el ejemplo de las conchas marinas en el mar. O sea, la serendipidad es ver que esas conchas marinas pueden tener un uso más allá de dejarlas tiradas allí en el mar. O sea, yo identifico
que eso me puede servir para de repente hacer nácar y crear una pomada que limpie la cara, y yo sé que a las personas quieren tener una cara más bonita, más limpia. O sea, es esa posibilidad de transformar situaciones en oportunidades. Y esas oportunidades, trabajarlas hacia adelante para hacerlas sustentables. Porque fíjense lo que les señalaba acá de observar, mantener la competitividad, ver el tema de trasladar la información a través del precio y ver que el precio que tú puedas pagar pueda ser el más competitivo. Porque les decía también que una sociedad en donde no hay competitividad es una sociedad que está asignada a ser pobre siempre, por decirlo resumidamente. Pero o sea, aquí quiero hacer un inciso por algo que me preocupa a mí en estos momentos en la Venezuela actual, y que es la forma como vemos la empresarialidad. El mismo contexto nos ha llevado a nosotros a pensar en negocios de corto plazo y en hacer cosas, y lo entrecomillo, que realmente no es empresarialidad, pero que es resultado de que hemos perdido muchas posibilidades de hacer riqueza y estamos atrapados en un tema de creación, de captación de renta. Entonces, cuando yo hablo de captación de renta, estoy hablando de que no produzco nada, pero el que está produciendo trato de sacarle al máximo. Y como hay muchas leyes y hay muchas trabas, entonces yo me aprovecho de gestionar sobre esas trabas y capto una renta, y esa renta captada al final, que se convierte en un costo adicional para el empresario. Entonces, las sociedades donde la captación de renta se hace muy alta, las posibilidades de ser productivo, de crear riqueza, es muy baja. Entonces, es donde empiezan a crecer esos emporios alrededor de la captación de renta, y es donde las sociedades terminan haciéndose más inequitativas, y es donde las sociedades terminan con unas cúpulas de poder económicos muy alto y una base social empobrecida muy alta. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver la economía venezolana, en este momento está sucediendo eso como resultado de todo lo que han sido los 20 años de aplicación de un modelo que pretende colocar como centro de todo a la intervención del Estado y no a la empresarialidad. Cuando ya vemos que todo este tema de la renta petrolera nos ha hecho mucho daño. ¿Tienes ahí las preguntas? Moisés, recuerda desactivar el micrófono para que te podamos escuchar. Gracias. Yo estoy bien. Bueno, aparentemente Moisés tiene fallas técnicas, entonces voy a proceder a leerle. Bueno, ya llegó Moisés. Sí, lo que pasa es que tengo Zoom en las dos partes. Alicia, nos llega una pregunta y dice ¿qué está haciendo el sector empresarial para minimizar, reducir, unificar tantos impuestos fiscales y parafiscales que existen, como el Seguro Social Obligatorio, el INSE, el LOCFI, el LOCSIMAC, muchos, ley de drogas, una infinidad, y de por sí el impuesto, el IVA y el impuesto sobre la renta. La pregunta dice también que podemos decir lo difícil, que es la empresarialidad en Venezuela. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Qué nos dices tú sobre este tema? ¿Cómo lo podemos manejar? Es que
ayer justo declaraba yo, o decía que es difícil hablar de alguna oportunidad, sí, de alguna oportunidad que haya habido en los últimos años, dado precisamente eso que está señalando de los impuestos. Pero también decía que, bueno, los empresarios que aún prevalecen son héroes, porque son empresarios que están tratando de meter dentro de su estructura de costo toda esta cantidad de impuestos y ajustando sus procesos internos para seguir produciendo a pesar de esto. Y que, bueno, la inseguridad jurídica que tenemos es muy alta y es allí donde ha habido, con base al costo-beneficio, el desplazamiento de empresas formales a empresas informales o un híbrido, por decirlo de alguna manera. O sea, tú tienes como una primera visibilidad de empresa que está cumpliendo absolutamente con todo eso, pero en su mínima expresión, y al lado tienes al mismo empresario tratando de gestionar un mejor proceso productivo, pasando por encima de eso. O sea, es difícil hacer negocios en Venezuela, pero no es imposible. Y esa dificultad se hace más grande en la medida que esto que solemos nosotros llamar costos transaccionales son mayores. Y allí es donde, teniendo tanta, la palabra es discrecionalidad de los funcionarios públicos, empiezan a ver estos temas de captación de renta. No sé si me expliqué. O sea, se generan los incentivos perversos a captar la renta sin trabajar tanto por los funcionarios públicos como por el empresario que quiere por todos los medios prevalecer cumpliendo con todas estas imposiciones parafiscales que son tan grandes. Y al final también los terminamos pagando los consumidores. ¿Por qué? Porque muchos de estos impuestos terminan siendo trasladados a los costos de producción y esos costos de producción hacen que el bien y servicio se encarezca un poco más y estamos entonces en el circuito vicioso que debemos de transformar en un circuito virtuoso. Estamos en el circuito vicioso de que no se genera ingresos, el ingreso no genera demanda, la demanda no genera inversión, la inversión no genera producción, la producción no vuelve a generar ingresos. Entonces estamos nosotros en ese círculo perverso que tenemos que romper desde, bueno, cambiar o entender la importancia del empresario y que el empresario, que la gestión que hace de nuestros impuestos el Estado es más ineficiente que la gestión que hacemos nosotros con ese dinero que le entregamos de impuestos. Acá, ¿de dónde se origina el término empresario? Básicamente fueron economistas franceses que empezaron a hablar de entrepreneur, y si nosotros vemos el tema, en muchas de las literaturas no se separa el término empresario del término de emprendedor, pero básicamente el término empresario nace dentro de la literatura de muchos de economistas franceses que vieron en la, ¿cómo se llama eso? En la creación de las capillas sixtinas, personas que estaban estructurando todos sus procesos para generar esos grandes emprendimientos que implicaba poder hacer una catedral. Ok, Alicia, tengo una pregunta personal que te quiero usar en este tema. Venezuela y el sistema empresarial, precisamente, el sector privado, el sector productivo, últimamente ha pasado en esta depresión económica que ya va de 6 a 7 años, de largo aliento, y esto ha sido como un ACV, o sea, y lo que viene después de la ACV es la recuperación. Alicia, tú has pasado por esto.
cuéntanos un poco cómo crees que puede ser esto, porque creo que personalmente y emocionalmente procesos como los de Alicia son como los que vive el país y Alicia personalmente nos puede decir cómo puede ser una ruta de recuperación en el marco de país sobre la base de políticas públicas. ¿Qué crees tú que es lo que se debe hacer puntualmente para recuperarnos de este ACB país en el cual estamos? Una cosa que estoy clara, o sea, los países como conjuntos no tocan fondo. O sea, los países como colectivo, como conjunto, siempre va a haber algún sector que termina como beneficiándose y de alguna manera permea a los otros. Y el hecho que se haya reducido el Producto Interno Bruto, que desde el 2013 hasta la fecha, que ahorita solamente contamos con el 25% del Producto Interno Bruto de lo que era en 2013, eso quita las oportunidades para la sociedad. Entonces, así como que tenemos que pensar no en cómo distribuimos el tamaño de la torta, porque si tenemos una torta, por decir, de 10 centímetros, no podemos pensar en distribuir siempre esa torta de 10 centímetros, si hay más personas que la necesitan. Lo que tenemos es que pensar en ampliar el tamaño de esa torta para que hayan otros sectores que tengan oportunidad. Y el ser humano siempre tiene la capacidad de reinventarse, de reacomodarse, de readaptarse, y es lo que está haciendo mucho empresario dentro del país. O sea, dentro de este contexto adverso, aprovechando nuevas oportunidades, formas de hacer negocios que antes no existían, y ahí es donde yo pienso mucho en ese concepto de Schumpeter de la destrucción creativa. O sea, nosotros estamos en este momento en un proceso de destrucción creativa y quedarán algunos en el camino, porque evidentemente van a quedar algunos en el camino, pero los que sobrevivan van a poder tener la capacidad de crear mayor cantidad de riqueza. Y yo creo que va a haber un aprendizaje importante sobre la mejor valoración de lo que es una economía de mercado, sobre la mejor valoración de lo que es la iniciativa privada y sobre todo de el cuidar los derechos de propiedad. Yo creo que allí los ciudadanos vamos a generar mayor conciencia sobre nuestros derechos de propiedad y vamos a bajar aquella necesidad de depender de subsidios del Estado para poder prevalecer. Y lo vemos, en este momento hay un movimiento empresarial, emprendedor bien interesante que ha pasado por encima de las trabas que pone el gobierno, que termina siendo, vamos a decir, un poco informal, pero que dentro de esa informalidad está pensando en la confianza y los beneficios de la formalidad para seguir adelante. Entonces es como que el sistema me pone a tomar decisiones difíciles y creo que muchas de los empresarios toman la decisión de formalizarse y asumir los costos que implica todo este tema de las tributaciones. Y es eso, o sea, es reinventarse, es aprovechar las nuevas formas de hacer las cosas, es encontrarse con el rol que juego dentro de la sociedad y mover la ventana de pensamiento a una mayor valoración de las funciones del empresario. Porque vamos a estar claros también que siempre había existido como cierto desprecio hacia el empresario. Y yo creo que acá hay una pregunta también que dice cuál es la característica más importante que debe tener el empresario de cara a la situación del país. Yo creo que la característica más importante que ha tenido el empresario es esa capacidad de crear alianzas, esa capacidad de pensar en su entorno, de trabajar de manera mancomunada con sus
trabajadores y de en conjunto generar procesos para para pasar por encima de todo esto que ya les he descrito. O sea, creo que hay una capacidad importante de reinventarse y de valorar más lo que son las iniciativas de libre mercado dentro de lo que se puede. A ver, necesito, ya tengo el micrófono. Sí, Alicia, sobre la base de la importancia de la empresa privada, nos llega otra pregunta y que trata sobre el tema que lo podemos ver como responsabilidad social empresarial, pero es el tema del aporte de la empresa privada a las universidades. Podemos poner el caso de que yo, en mi caso, en la Universidad Católica Andrés Bello, el 51% de los estudiantes están becados por programas, por un programa de becas que tiene la universidad y donde contribuye el sector privado ampliamente en pagar la mitad de todos los matriculados en la Universidad Católica Andrés Bello, que son aproximadamente 8.000 estudiantes. Yo creo que algo así podemos ver en el caso de las universidades públicas. Coméntanos un poco de esto, porque es que el sector privado paga impuestos y estos impuestos deberían de ir a las estos ingresos fiscales deberían de ir al presupuesto que debería estar destinado a universidades, como en el caso de muchos países. En el caso de Venezuela, más bien, aparte de las contribuciones fiscales, el sector privado colabora ampliamente a través de programas de responsabilidad social empresarial. Ahora, déjanos saber tu visión al respecto de cuál es el rol de la empresa con el sector universitario y sobre todo en temas de formar y capacitar, formar capital humano, que es tan necesario para la reconstrucción de este país. Sí, allí yo tengo una opinión muy particular, porque yo creo más en la educación privada y creo que las universidades tienen ya que empezar a verse y a pensar como empresas de educación y empresas de educación que se hagan independientes de la subvención del Estado y que puedan tener fórmulas que a través de eso que señalabas de la responsabilidad social puedan tener dentro de sus aulas a personas de escasos recursos. Ahora es que yo soy muy soñadora. Yo creo que el fuerte, un tejido Bueno, la profesora Alicia evidentemente está presentando fallas técnicas. Vamos a esperar a que se conecte para que vuelva a terminar de respondernos las preguntas. Y bueno, esperen pacientemente. Bienvenida de vuelta. Sí, creo que me quedé en el pedacito que a mí me encanta hablar del circuito virtuoso de la creación de renta. Creo que fue allí justo donde me quedé. Donde, ay, ok. Es eso, o sea, pensar en las universidades como empresas y que dentro de que su capacidad de creación de beneficios sea lo suficientemente alta como para que puedan tener la posibilidad, ellas como empresa, de poder aceptar sectores de menos recursos. Pero en todo caso, o sea, yo insisto en el tema de romper desde la empresarialidad ese círculo vicioso de la dependencia del Estado, porque en la medida que nosotros empecemos a pensar en un Estado limitado, en un Estado pequeño, un Estado que demande menor cantidad
de recursos, nosotros vamos a poder aplicar esos recursos de una manera que consideramos más eficientes. Y esa manera más eficiente es cumplir, o sea, o proveer de nuestras necesidades más valoradas, y en la medida que nosotros nos proveemos en nuestras necesidades más valoradas, que pasan por encima de las necesidades básicas, tenemos la oportunidad de estar en esa punta de la pirámide, de crear de generar mayor innovación, mayor creatividad, mejores procesos productivos. Entonces, yo los invito a pensar en eso, en romper el círculo vicioso de creación de renta, en donde está como centro el Estado, y transformarlo en un círculo virtuoso de creación de renta, en donde está en el centro la iniciativa privada. No sé si queda alguna. Sí, ok, ya tengo acá el micrófono. Bueno, yo creo que para nosotros ha sido, para mí especialmente y todos los asistentes, ha sido una oportunidad espectacular, magnífica, de poder compartir las impresiones de la economista Alicia Sepúlveda de la Universidad Central de Venezuela y economista investigadora de CEDICE. Bueno, ha sido una oportunidad súper magnífica, grata, espectacular. Yo invito a todos los asistentes, por favor, a que puedan mandarnos su aplauso digital por aquí, y para felicitar a Alicia por las lúcidas ideas que nos ha compartido esta mañana. Gracias, Alicia. Para mí ha sido fantástico estar aquí, y agradezco al Economaratón. Alicia. No, bueno, de verdad que para mí también agradezco el hecho de que me hayan escuchado, porque a veces estas cosas que uno termina conversando parecen como muy lejanas o parecen como muy soñadoras, pero creo que en la comprensión de esa esencia nosotros podemos aportar a crear una sociedad diferente. O sea, es bajar un poco el desprecio a lo que significa ser empresario, es mirar al empresario desde otra óptica, y que es la óptica que él está como a la cabeza del poder crear riqueza, y esa riqueza, en la medida que haya mayor cantidad, vamos a estar nosotros mejor como sociedad. Por supuesto. Bueno, desde el equipo del Economaratón queremos agradecerle a usted, a la maravillosa ponente que nos acompañó el día de hoy, a la economista Alicia Sepúlveda en su foro Análisis Económico de la Empresa y su Entorno. Del mismo modo, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Congreso de Economía UCB en Instagram, y en nuestro Twitter, Economía UCB, para mantenerse informados, ya que por allí estaremos publicando la información. Asimismo, los invitamos al resto de las actividades que tomarán lugar esta semana en celebración del Día del Economista. Les recordamos que este evento se encuentra certificado por la Escuela de Economía UCB y por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB. Le queremos agradecer a nuestros patrocinantes, Econométrica, Value, Ticketplay y Coin Group. Les recordamos a los espectadores rellenar el form de asistencia para poder obtener el certificado del Economaratón. Siempre que quieran publicarnos en las redes sociales, recuerden mencionarnos con nuestro hashtag Economaratón. Y bueno, en caso de no haber asistido a la ponencia o alguna otra, estas charlas están siendo grabadas para ser publicadas posteriormente. Y bueno, agradecerles a todos ustedes por estar aquí presentes el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.